Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Prólogo. Una revelación silenciada. No puedes decírselo. La orden fue pronunciada y, con la boca abierta, Rarity dio un paso adelante. Cariño, no puedes esperar que guardemos algo así en secreto, él merece saberlo. No puedes decírselo. Willy repitió en voz alta, secándose la nariz, por favor, te lo suplico. No lo entiendes, él no puede saberlo. Nunca podrá saberlo. Con el estado llorón en que estaba la pobre, Willy claramente no estaba pensando con claridad, y Rarity supuso que su amiga estaba siendo irracional. Una confesión tan profunda y cargada de emoción seguramente iría acompañada de ideas miopes. Suspirando, Rarity sabía muy bien que Callum sentía lo mismo, y aunque Willy no estaba del todo preparada para que él supiera que era mutuo, la idea de que él nunca podría saberlo, era francamente absurda. Con un acercamiento suave, preguntó por qué Willy te exigiría tal cosa, y con la respiración aún entrecortada y temblorosa, la unicornio Lila respondió. Si alguna vez se entera, solo habría dos opciones, y ambas son demasiado para mí. O bien él no me quiere de vuelta, lo cual es un rechazo que ahora mismo soy demasiado débil para soportar, o, a pesar de que soy la miserable que soy, sin merecer su corazón, de alguna manera siente lo mismo. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa cuando vuelvo a Equestria? ¿Qué pasa cuando nos separamos y nunca más podamos vernos? Nos mataría, Rarity. Si supiera cómo me siento, y me viera como yo le veo a él, nos mataría. Con lágrimas corriendo por su rostro, Willy no intentó ocultar su desesperación, transmitiendo a sus amigos que esa gran confesión no era nada de felicidad. De una forma u otra, fuera su amor compartido o rechazado, la destruiría a ella, y a Callum también. Si descubría que Willy Sparkle le amaba, como él la amaba a ella, solo para ser arrancado de ella al final de esta misión, podría romperle. Su ausencia tallaría una trinchera irregular en su alma, donde sangraría hasta que no quedara nada que le diera fuerzas para mantenerse en pie, y junto con su depresión aún presente, el abismo lo consumiría. Era un pensamiento demasiado insoportable para vivir con ello, y si algo así llegaba a suceder, sería el último día en que Willy Sparkle respirara. Con un resoplido derrotado, se arrodilló y, mientras sus ojos enrojecidos se posaban en la nada, pronunció la oscura, agonizante y simple verdad. La única forma de sobrevivir a este amor es que él nunca sepa que existe. Rarity contuvo un escalofrío, impactada por la gravedad de tal afirmación. Rainbow también lo sintió y, con una profunda respiración, encogió los hombros y negó con la cabeza. Le dolía mucho escuchar una declaración tan desesperanzada, y más aún aceptar que tenía razón. Solo había una forma de que Willy soportara el deseo de su corazón y tuviera una oportunidad de prosperar en Equus. Como había hecho una vez antes con la infección del Fel, el unicornio tendría que suprimir sus emociones y mantenerlas encerradas durante el resto de su tiempo en la Tierra. De ese modo, no soportaría rechazo ni desamor mutuo, y sin culpa inminente que la atormentara, podría seguir con la vida, sabiendo que había perdonado al chico, en lugar de sellar su destino. Con toda la reticencia del mundo, Rarity bajó la cabeza, cediendo a esa cruel realidad. Luego miró a Rainbow Dash y asintió, incitándola a que también aceptara el secreto. Pero, esto no es justo. Murmuró el Pegaso, él merece saberlo. Esto no va de lo justo. Willy roncó, se trata de lo que tiene que pasar. Te lo suplico, Rainbow. Sé que te gusta cotillear, pero esto no es algo que puedas compartir con él. Por favor, no puedes decírselo. Resoplando, Rainbow aceptó y juró por su vida que no se lo contaría a Callum. El amor del unicornio sería su carga invisible, y aunque solo ella podría cargarlo, sus amigos harían todo lo posible para aliviar su peregrinación.
Con eso, Rarity dio un paso adelante, acercándose a su compañero destrozado para ofrecerle un abrazo suave. Vamos a llevarte de vuelta a la cama, cariño. Animó, sonriendo débilmente. Ha sido un día muy difícil. Pero, ¿y qué tal? Puedes hablar con él mañana. Rare intervino. Puede que aún tengas que disculparte, pero ahora mismo estás agotado. Es hora de que duermas un poco y podrás arreglar todo esto por la mañana. Aún temblando por su crisis, Willy sucumbió a la autoridad de Rarity, permitiendo que el pony tomara el control. Además, hablando de control, Kayum difícilmente estaría en pleno uso de sus facultades mentales a estas alturas, ya que los narcoshrooms seguramente habrían hecho efecto. Temblando, Willy solo podía imaginar lo que él y Fluttershy estaban haciendo, y no tardó en desanimar ese pensamiento. Dejando el collar junto a la alforja, cojeó hasta la tienda con los demás, donde se acomodaron de nuevo. Mientras yacía allí, olfateando, una idea completamente nueva empezó a surgir en ella. ¿Y si Duilig se disculpaba y Kayum no la perdonaba? No era tan simple como amarle desde lejos. Si su calor se desvanecía, ¿cómo lo afrontaría Duilig? Esa pregunta tenía una respuesta sencilla. No lo haría. Algunos días, apenas tenía fuerzas para seguir adelante, si perdía la bondad diaria sin límites del hombre que le había dado solidez en los huesos, no cabía duda de que la yegua se vendría abajo. Sus ojos se abrieron de par en par y, en la oscuridad, junto a una Rarity que ahora dormía, Willy empezó a entrar en pánico. Se dio cuenta de que si se ponía el collar por la mañana e intentaba disculparse, había muchas posibilidades de que Kayum lo rechazara. Después de lo que ella le había dicho, habría sido un castigo que la mayoría merecía, y aún así el unicornio temía tal desenlace. No quería enfrentarse a ello, no podía hacerlo, así que en su silencio inquieto, decidió posponer lo que presumía podría ser inevitable. Si Willy pudiera verle en persona, explicarle las cosas entonces, y suplicarle, cara a cara, por piedad, quizás las probabilidades serían menos inminentes. Pero ¿y si eso sale mal? Pensó para sí misma, ¿y si espero a verle y él se enfada aún más conmigo? ¿Qué hago? Lo he arruinado todo. Todo se va a desmoronar, y todo es culpa mía. ¿Qué he hecho? Mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas, Willy se sintió agradecida de que Rainbow Dash se hubiera quedado dormida, pues los ronquidos de su amiga herida eran la única forma de ocultar los sonidos de su llanto. Gimió levemente al comprender que todo iba a ser diferente ahora. Pasara lo que pasara, ese era el momento en que Willy había cambiado el rumbo de su viaje. Si Kayum la perdonaba, estaría atrapada con un amor silencioso, uno que pasaría cada momento despierta, golpeando las paredes de su corazón y mente, suplicando ser liberada y confesada al hombre al que pertenecía. Si no la perdonaba, Willy perdería su razón más fuerte y, a veces, la única para vivir. Como el invernal en el que una vez fue torturada, un frío intenso la dominaría, y cuando no quedara calor por sentir, ¿en qué se convertiría? Perdería toda sensibilidad. ¿Llegaría a ser cruel y despiadada? Quizá la mano helada en su garganta simplemente se apretaría y asfixiaría lo poco que le quedaba. No lo sabía, pero pasara lo que pasara a partir de ahora, iba a doler, eso era seguro. A pesar de estar en un tormento tan impensable, la desafortunada chica pronto empezó a quedarse dormida. Estaba absolutamente destrozada por tanto esfuerzo últimamente, tanto física como mentalmente. Desde ser separados por el Apollionosaurus, hasta que Fluttershy se ahogó momentáneamente, pasando por el desgarrador ataque de los raptores. Llevaba más de 48 horas herida y sangrando, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, permitió accidentalmente que sus amigos consumieran setas tóxicas, embriagándolos a ambos y provocando lo que inevitablemente sería una muestra de pasión salvaje. Como resultado, había criticado con furia al hombre que amaba, arruinando potencialmente su amistad, a la que valoraba más que la propia vida. Ahora había confesado sus sentimientos por él a sus amigos y les había obligado a jurar silencio. No hace falta decir que estos no habían sido los días fáciles, con el cerebro de la pobre yegua lleno de cicatrices cada vez más agotado.
Sin embargo, en una tierra muy lejos de aquí, al otro lado del océano Pacífico, el día de otra persona estaba a punto de volverse infinitamente peor. Tras varias horas en la autopista, un camión se apartó y se dirigió a un camino de tierra. El motor se detuvo y los faros se apagaron, y salió un tal Alex Griffon. Inspirando profundamente, absorbió el aire gélido mientras se adentraba en el bosque helado frente a él, a solo unos kilómetros de la frontera canadiense. Habiendo destruido con éxito 2 de las runas de Nolek, ahora pasaba a la tercera y última. El primero fue destruido en Ohio, seguido de otro en Nueva York. El plan hasta ahora, por peligroso que fuera, había funcionado a la perfección. Ambas veces, el profanador había sido atraído a un lugar vacío, dejándole confundido y enfadado más allá de toda medida. No había detectado la magia de Rarity en absoluto cuando la compañía de Duilid surcó el cielo, lanzando encantamientos sobre Vitraku para localizar la isla que se alzaba sobre el submundo y el fragmento de orbe que contenía. Ahora estaban demasiado lejos para ser rastreados, y una vez más estaban a salvo de la cacería. Alex estaba ahora en Maine y, tras haber logrado romper las 2 últimas runas, estaba plenamente seguro de romper la tercera. Sin molestarse esta vez con la granada de mano, Alex decidió quedársela para él. Nunca se sabe cuándo algo así podría resultar útil. Encontrando un claro tranquilo, comenzó a construir su artilugio explosivo, tarareando una melodía para sí mismo mientras trabajaba. Cuando estuvo lista, colocó la runa en una lata, que había llenado con pólvora y guijarros, igual que las anteriores. Con el explosivo improvisado listo, Alex arrastró la mecha lo más lejos posible antes de prenderle fuego con su fiel cipo. El cordón cobró vida, y chispas corrieron hacia la runa. Corriendo hacia su coche, Alex se subió y arrancó el motor, pero dudó un momento para poder ver la explosión. Siendo este el último, quería sentirse orgulloso de su trabajo y presenciar el espectáculo. Una elección que sería su perdición. Sus ojos se fijaron en las chispas, siguiéndolas con avidez mientras zumbaban por el suelo del bosque, hasta llegar finalmente a la bomba, que explotó con un estruendo tremendo. La runa se rompió y salió una gran ráfaga de vapor esmeralda. Magia vil, a ver si encuentras a mi hija ahora, hijo de puta. Alex siseó, sonriendo con picardía. Al poner el coche en marcha, empezó a arrancar, y fue cuando, sin previo aviso, uno de sus neumáticos reventó. Chillando fuerte, intentó acelerar y alejarse, pero un segundo neumático se rompió con un fuerte estruendo. El coche se desvió hacia un lado y, a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarse, chocó contra un árbol cercano y se detuvo de inmediato. El airbag se activó, golpeando a Alex en la cara y dejándole momentáneamente atónito. Durante unos segundos, se quedó aturdido, antes de quitarse el cinturón y abrir la puerta. Al caer de un salto, se levantó de un salto a la fuerza y salió corriendo, sabiendo que quedarse allí era una sentencia de muerte. Pero poco sabía que el segador ya había venido a por él. Antes de que pudiera llegar al borde del bosque, Alex se encontró con una densa niebla negra, que se elevaba desde la tierra, cubierta de escarcha y flotaba hacia él. Tragando saliva, miró la niebla, donde encontró 6 ojos amatista brillantes mirándole. Girándose para correr, Alex atravesó el bosque con toda su fuerza, pero por cada paso que daba, la presencia ominosa igualaba su ritmo con facilidad. La persecución continuó durante un tiempo, hasta que el agresor se aburrió e hizo un esfuerzo genuino. Con un simple movimiento de muñeca, un dardo negro como tinta salió disparado del humo y voló por el aire a toda velocidad. Agarrando la parte trasera de la pierna de Alex, gritó de dolor y cayó al suelo con un ruido, frenando en seco. Ahora, jadeando y gimiendo, siguió arrastrándose hasta que la niebla se alzó sobre él, donde finalmente se disipó, revelando 3 grandes sombras. Girándose boca arriba, Alex se encontró cara a cara con sus perseguidores y quedó demasiado atónito para gritar. Mirándole desde arriba había 3 seres monstruosos. A cada lado había 2 orcos, haciendo una mueca fría. Uno fue Gromashe Yskream, padre del jefe de guerra interino de la Horda, Garrosh Yskream.
El otro era Blakan el Destructor, el antiguo jefe de guerra, que había sido degradado por Nolek y que ahora servía como alto señor de la Horda, un pseudo gobernante, superado solo por el propio jefe de guerra. Y entre estos grandes guerreros, con sus mandíbulas chasqueando de emoción, estaba Nolek el Profanador. Usando mis propias runas como señuelo, muy intuitivo. Murmuró. Demasiado asustado para responder, Alex simplemente contempló la pesadilla que tenía delante, congelada como un ciervo en los faros. Bajando la cabeza, Nolek acercó su rostro, lo que ya era casi lo suficientemente aterrador como para que Alex se desmayara. Dudando un momento, simplemente para deleitarse en el terror absoluto que emanaba, Nolek puso una garra en el hombro de Alex, con suficiente control para que no pesara más que una pestaña. ¿Dónde están?, exigió. A pesar de temblar incontrolablemente, Alex apenas pudo fortalecer su determinación. Puede que estuviera aterrorizado, pero también sabía que ese monstruo iba tras su pequeño Daisy, así que, pasara lo que pasara con él esa noche, nunca se permitiría ayudar en esa búsqueda. Hazlo. Escupió desafiante, no te voy a decir ni una puta palabra. Ante eso, el peso de la garra se hizo más pesado y, poco a poco, empezó a atravesar tanto la ropa como la piel, hundiéndose en el hombro del hombre y provocando un grito agonizante en él. Prometiendo que esto no era nada comparado con lo que le esperaba, Nolek exigió por segunda vez que le dijeran dónde había ido la compañía de Crepúsculo, pero para su decepción, Alex se negó. Ya te he dicho que no hablo, así que haz lo peor que puedas. Lo peor de mí ha tenido seres mucho más grandes que tú suplicando la liberación de la muerte. Se burló el profanador, inclinando lentamente la cabeza, no durarías ni un día. Pero no estoy sin piedad, si me dices dónde ha huido tu hijo de acogida, junto con sus amigos y ese niño desdichado, haré que tu muerte sea indolora. Sin esperar su respuesta, Nolek sacó el bastón de su espalda y acarició la gema en la base, su tono verde enfermizo reflejándose en sus garras negras y brillantes. Por supuesto, tengo otros medios para sacarte información, si te atreves a negarme una tercera vez. Las sombras son fáciles de conjurar, y aún más sencillas de infectar a un huésped. El crepúsculo era un tema muy agradable. Durante meses, aprendí más de lo que podías imaginar. Y sus gritos, eran tan, deteniéndose, Nolek levantó la vista y reflexionó sobre la diversión interminable que había tenido con el unicornio. Esa yegua le había dado confesión tras confesión, esperando que él le mostrara la amabilidad de ceder, solo para que él siguiera visitándola cada noche, exigiendo siempre más mientras la perseguía, saqueaba y despegaba. Con la palabra perfecta en mente, volvió a mirar a Alex y, a pesar de que sus mandíbulas no podían sonreír, la alegría se escuchaba igualmente. Precioso. Sobresaltado, Alex supo exactamente por qué Duilith había estado tan visceralmente horrorizada por esa criatura. Realmente era el heraldo de la muerte y la putrefacción. Era el varón de las pesadillas y la amalgama viviente de todo lo aterrador, y si podía romper tan fácilmente al alumno de la princesa Celestia, entonces seguramente Alex también estaría roto, y así, se tomó una decisión. Vale, suspiró mientras las lágrimas se le escapaban, te lo contaré. Por favor, solo, no me metas en la cabeza como tú la suya. Una decisión sabia. Croó Nolek. Aún sangrando por el muslo, Alex permaneció en el suelo y hizo señas al profanador para que se acercara. Respondió agarrando al hombre por el cuello y levantándolo, acercando a su presa. Mi misericordia dependerá únicamente de la información que me proporciones, advirtió, cuanta más sustancia puedas dar, menos agonía sufrirás. Del bolsillo del abrigo de Alex se escuchó un clic y, mientras luchaba por respirar, una sonrisa pícara empezó a dibujarse en su rostro. La información, tengo, se atragantó, es, GHK, te va a dejar alucinado. Sacando la granada de mano entre ellos, Alex cerró los ojos y pensó una última vez en su hija, antes de que explotara en su mano, acabando con su vida en un instante. La explosión pilló al nerubiano totalmente desprevenido, haciéndolo retroceder mientras metralla le salpicaban el torso y la cabeza.
Soltando el cuerpo destrozado, soltó un chillido ensordecedor cuando un fragmento metálico golpeó uno de sus ojos más pequeños, rompiendo el órgano morado y dejándolo cegado. El resto de él estaba ileso, pues su caparazón quitinoso era demasiado grueso para agrietarse. En un abrir y cerrar de ojos, los 5 ojos restantes del profanador se volvieron de un rojo sangre intenso mientras estallaba en furia. Corriendo hacia los restos de Alex, agarró el cuerpo inerte y lo destrozó aún más, extendiéndolo vengativamente por todo el bosque helado. Sabiendo que no debían hacerse notar, los orcos permanecieron observando en silencio hasta que su amo se calmó, intercambiando miradas de disgusto todo el tiempo. Aún temblando de ira, Noleg finalmente se detuvo. Era lo más cerca que había estado de atrapar a Dulit y sus amigas, y ahora su única pista se había ido. No le quedó más que una herida, la única herida que había sufrido a manos de un mortal. Una vez más había fracasado, y peor aún, los orcos que le acompañaban habían sido testigos de su fracaso. Él era el gran profanador, una calamidad viviente nacida 2 veces, que una vez devastó el mundo de Kush tan severamente que provocó un cambio cultural generalizado, trayendo por sí solo una edad oscura y la guerra repugnante. Un ser con méritos tan gloriosos no fallaba, y mucho menos a 6 pequeños ponis y sus patéticos ayudantes humanos. No, necesitaba remediar esto. Pensando rápido, Noleg intentó armar un plan, y mientras reflexionaba, se llevó una garra a la cara, arrancando agresivamente la metralla de su ojo ahora inútil, y fue entonces cuando le cayó el 20. Ojos. Necesitaba ojos. Chasqueando sus mandíbulas con deleite, Noleg repitió sus palabras a Alex en su propia mente. Las sombras son fáciles de conjurar, y aún más sencillas de infectar a un huésped. Y así, se formuló un plan. Antes de que su sombra fuera derrotada en la mente de Kayum, Noleg había observado al chico recogiendo un trozo de la orbe de los titanes tras limpiar un campamento de mineros americanos. Habían estado allí ilegalmente, con la principal directiva de obtener el fragmento de orbe. Esto significaba que América, una nación extranjera, de alguna manera sabía de la presencia del fragmento en Portugal. Ya fueran contratados por el gobierno o por parte de una empresa privada, alguien en este país sabía de la esfera, o al menos, de la ubicación de una de las piezas perdidas. Quizá también conocían a los otros fragmentos. Solo haría falta que Noleg infectara a las personas adecuadas, y tendría acceso a los ojos y oídos de la nación más poderosa del mundo occidental. Desde allí, podría llevar a sus víctimas a revelar los fragmentos del orbe para él, y una vez supiera dónde estaban, sería cuestión de esperar al acecho. ¿Por qué perder tanto tiempo persiguiendo a su presa, confiando en esclavos tocados por Cels y en el tiempo suficiente para interceptar, cuando podría tenderles una trampa en su lugar? Después de todo, era un nerubiano, del gran reino araña de Azhol Nerub. ¿Por qué no tejes una pequeña telaraña?